¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Cus y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión. Hoy día tenemos un gran invitado y un estupendo programa. Estará con nosotros el congresista del Partido Aprista Peruano, Jorge del Castillo, para conversar con nosotros sobre la interpelación al ministro Vizcarra, la crisis diplomática que ha surgido entre Venezuela y nuestro país y las próximas elecciones internas del Partido Aprista. Volvemos después de la pausa con nuestro invitado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista Jorge del Castillo del Partido Aprista Peruano. Él conversará con nosotros sobre diversos temas de coyuntura: la interpelación al ministro Vizcarra, la crisis diplomática que ha surgido con Venezuela y el próximo congreso del Partido Aprista Peruano. Encantado de tenerlo en el programa, congresista. Un placer. Esta semana se va a producir la interpelación al ministro Vizcarra. ¿Usted votó por la interpelación o no? Sí. Yo he firmado el pliego interpelatorio y voté a favor, porque creo que en el interregno entre la presentación anterior, hace 2 semanas, del ministro en la Comisión Permanente, donde fue satisfactoria su presentación, pero de ahí a la fecha han surgido nuevos elementos que creo que merecen un esclarecimiento, ¿no? Si es que la interpelación es viable. Vamos a ver ahora las respuestas. Ahora, para mi gusto, ese pliego de 82 preguntas es demasiado largo, algunas preguntas latas. Las preguntas son digamos, dejan mucho que desear. ¿Se reunió usted con la señora Cecilia Blume, asesora en la sombra del presidente Kuczynski? Está haciendo una afirmación que el ministro podría decir: bueno, yo veo las cosas que son, digamos, formales, no me ocupo de la asesora en la sombra, ¿no? O sea, no sé. Si es que lo fuera. Si es que lo fuera. U otra que dice algo como: ¿qué opinión le merece que el supervisor del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros sea la empresa Graña y Montero? U otra que dice: ¿qué opinión le merece que el cuestionado... Que de paso han acusado a Vizcarra de auspiciar eso cuando eso no es cierto. Esa nominación se hizo en la época de Humala. ¿Qué opinión le merece que el cuestionado concesionario esté más dispuesto a combatir la corrupción que usted? Es decir, son preguntas que van a la opinión. Yo no sé si eso se estila en... No. ¿Por qué se va a estilar? Pero lo que sí quisiéramos saber, usted es una persona muy informada, digamos, se han producido una serie de acontecimientos, usted mismo lo está mencionando, desde la última presentación del ministro en la Comisión Permanente a la fecha, que ya nos dan de alguna manera determinadas luces sobre el caso del aeropuerto de Chincheros. Sí, claro. Quisiera saber, en base a la información que maneja usted y que manejamos las personas que estamos informadas del tema, ¿cuál es su opinión sobre, digamos, este contrato, esta adenda, y qué viabilidad tiene políticamente hoy el contrato y la adenda de Chincheros, vista la situación en la que estamos actualmente? A ver, en primer lugar, el contrato, hay que tenerlo claro, se firmó en la época del presidente Ollanta Humala, con todos los defectos que se han resaltado, como por ejemplo no tener claro el tope de la tasa de interés, ¿no? Y algunas imprecisiones en el contrato, por llamarlo de alguna manera. Entonces, allí ya hay un defecto fundamental que había que corregir. En la corrección... Congresista, ¿usted cree que esa corrección se realizó bien? Bueno, ahí está el tema. Esa corrección que le llaman adenda, ¿no? Yo creo que hubiera podido ser mejor un tanto socializar con agentes públicos o privados, conocedores del tema, asesorarse quizás más profundamente para no tener, digamos, desfases en el tema. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo comprendo muy bien que el esquema de pago era el Estado 80% del privado 20%. Alguien dijo que eso se había invertido, ¿no? O sea, que al principio el Estado solamente ponía 20 y ahora lo han pasado a 80. Eso no es verdad. El Estado siempre iba a pagar 80. Lo que pasa es que parte de ese 80 era una cifra financiada, cuyo financiamiento lo conseguía el privado, pero lo pagaba el Estado. Entonces, al cambiar este sistema y decir, ya no queremos préstamo, ahora el Estado lo va a pagar directamente de acuerdo al avance de obra, que es en 4 años, digamos, ¿no? Más o menos aproximadamente.
y vamos a dar solamente un adelanto. Pero luego de la adenda dice, no, ya no vamos a dar el adelanto porque ha habido esta observación. Si hubieran resuelto las observaciones previas, no tendrían que ser ese paso atrás, vamos a decir, ¿no?, en el tema. A eso me refiero cuando digo que hubiera sido deseable que la adenda sea mejor tratada, ¿no?, mejor consensuada. Pero la adenda ya está ahí. Pero ya está. Y además hay una, se viene, algún tipo de observación de la Contraloría. Claro. El mismo ministro ha dicho que lo que diga la Contraloría, él lo va a hacer. Esa es la última de sus opiniones ayer o hace un par de días. Entonces vemos que de alguna manera el gobierno no está muy seguro de lo que ha hecho. Entonces, vamos a ver. ¿Qué destino tiene la adenda y qué destino tiene el contrato con caras a la interpretación? Aquí por medio hay una cuña política y de realidad muy fuerte, ¿no? El Cusco reclama el aeropuerto además de hace muchos años. Esto no es. Los estudios empezaron en mis tiempos. Los estudios, que duraban varios años porque es el estudio de vientos, una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Un estudio de aeropuerto demora como 7 años, creo, hacerlo. Bueno, entonces esta enorme expectativa que se ha generado, pues si no se cumple, y esto es un hecho de la realidad, si no se cumple, puede dar lugar a un tremendo problema en el Cusco, donde ahí se puede haber muertos y heridos de verdad. Entonces los mismos que hoy día dicen que no se haga el contrato, que se haga obra pública, ¿no? Claro, si se hace obra pública, ¿cuál es el problema? Ya no va a empezar en poco tiempo la obra, sino se tiene que hacer licitación para los estudios de ingeniería. Una vez que se hagan los estudios, que demorarán un año por lo menos en hacer, y la licitación 6 meses más, 1 año y medio a 2 años, solamente los estudios, debe entrar la licitación para ver quién hace la obra y la supervisión. Entonces quizás podríamos estar empezando la obra entre 4 años. ¿El Cusco va a aguantar en paz 4 años? Esa es la pregunta. Ese es quizás el acicate político que ha habido para avanzar la adenda, porque tampoco el gobierno no es loco para dispararse a los pies y decir, no, contra viento y marea vamos con el contrato. No, había un elemento fáctico que está aquí condicionando el tema, y ese es el reclamo cusqueño, con todo fundamento y razón. Ahora, perdón, hay otro también componente político, que es que evidentemente el contrato no ha generado el consenso necesario, porque hay cuestionamientos económicos, sí, claro, hay cuestionamientos, digamos, legales, hay cuestionamientos de intereses que no están claros. Un funcionario que estuvo a favor del contrato, ahora está en Ocitrán. Entonces hay toda una maraña, ¿no es cierto?, que de alguna manera también pone en la cuestión en balance. Y también puede haber el interés de los que no ganaron la licitación, ¿no? Que siempre están soplando a favor de alguien, ¿no? Y alguien aparece de vocero, informado, cuando realmente tiene el oído con alguien pegado al costado, ¿no? Entonces, pero hay que buscarle soluciones al tema, soluciones patrióticas y responsables. ¿Cuál sería su solución? Es decir, en este abanico de problemas que hay, yo trato de entender que usted está a favor del contrato. Claro. Yo estoy a favor de que se haga la obra, ¿no es cierto? Y de un contrato que se perfeccione. ¿Cuál sería el perfeccionamiento? Permítanme explicarle. La ley impide una modificación del contrato, salvo en los temas financieros y algo más, pero no se puede modificar sino hasta fin de junio, me parece. ¿No? El próximo año. De este año. De este año. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, o lo que se debe hacer, a mi juicio? Convocar a la empresa, hacer una renegociación del contrato, asistido por la Contraloría también, que esté presente, y de paso, permítame esta digresión. La Contraloría tampoco no es el oráculo de Delfos que le va a dar las soluciones finales y intocables, ¿no? Porque yo no sé cuántos expertos tiene la Contraloría, cuántas veces han hecho de concesiones de aeropuertos. ¿Cuántos han hecho de construcción de aeropuertos? Ninguno. Lo que han concesionado es aeropuertos hechos, ¿no? Que es distinto. Para que tenga usted un elemento de comparación, el aeropuerto Jorge Chávez, que está en concesión, terminado, el concesionario, que es LAP, remunera 46% de su ingreso. Este aeropuerto de Chincheros debe remunerar 56% del ingreso, 10 puntos más. No es poca cosa, como usted comprenderá. Entonces, la gente dice, ¿cómo le van a dar 40 años? Que de paso me parece exagerado. Pero ¿cómo le van a dar 40 años a alguien que pone muy poco?
Pero es que no solamente lo que pone, sino el mantenimiento durante todo ese tiempo. ¿Cuántas veces tienes que resellar la pista de aterrizaje, hacer ampliaciones, mejorar los servicios? Pero eso se puede costear, es decir, eso se puede proyectar y costear, entonces ahí uno puede saber si son 40 años, si son 30 años, si son 20 años. Pero por supuesto, pero los 40 años los fijó Humala, pues. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, yo le decía, no se puede renegociar sino hasta julio. ¿Ya? Ahora, para renegociar se necesitan dos partes. Ya, bueno, pero yo no creo que la empresa se vaya a oponer a que el Ministerio la convoque con asistencia de la Contraloría y quien más quiere estar ahí para renegociar desde ahora mismo, tener las cosas claras y firmarlo en julio. Entonces usted tiene por adelantado una solución, porque si vamos a esperar sin hacer nada sentados hasta julio, el día de mañana cuando tengamos los muertos y heridos en el Cusco, los mismos que ahora gritan, ¿no?, alzando la voz, diciendo son lesivos, van a ser los primeros que le van a echar más piedras al gobierno, porque su irresponsabilidad no tiene límites, ¿me entiendes? Entonces, ese es el punto. Y van a ir al Cusco a abrazarse con la gente, a decir que ellos no estaban en contra. No, yo creo que en estas cosas hay que ser más serios, más estables emocionalmente en las decisiones de Estado, ¿me entiendes? Está bien que uno puede ser opositor, puede estar a favor de algo, en contra de algo, pero hay que hablar con racionalidad. Entonces, hay un tema de corrupción de por medio. Esta imputación de que la hermana del ministro, la hermana venía trabajando hace 6 años, creo, ¿no? Y la concesión se dio cuando no estaba este gobierno. Quizás la hermana debió salir cuando entró el gobierno. Ya salió la hermana. Ya salió. Pero eso quiere decir que efectivamente habían cosas que... Sí, pero eso no es pues una causal de que vamos a echarnos el contrato abajo. Entonces, ¿por qué salió la hermana? Bueno, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera recomendado mejor dar un paso al costado tranquila para que nadie diga nada. Pero yo conozco a Jimena y también a Fernando Zavala. Yo no creo que sean personas antiéticas ni corruptas. Hasta mi hermana, entonces vamos a darle las ventajas. Pues eso es una... Hay que ser muy sucio de mente para pensar una cosa así. Bueno, ese es el digamos, bueno, el tenor de varias preguntas de la interpelación. Algunos piensan así. Fíjese, yo escucho a Vitocho decir, el hermano de Vitocho no era nuestro canciller, sí. ¿Y eso le impedía insultarnos como le da la gana? No. Entonces, ser hermano no significa una correlación de intereses o de datos necesariamente. ¿Cuál es el informe negativo de Ocitran? ¿Cómo se valora eso? Ahora hay una discusión sobre si el acta está bien hecha, si hay que corregir o no. Yo escuché al señor Dahmer en la mañana en radio diciendo que lo que le ha pasado a ellos es un borrador de acta y que ellos no están de acuerdo con algunos puntos, que todavía no han firmado nada. O sea, no hay acta. Hay un borrador de acta que es distinto. Yo no conozco los detalles como para decir quién o tal tiene la razón, pero creo que deben sentarse en una mesa y resolver el tema. Pero no me negará usted que todas estas cosas de alguna manera generan una especie de atmósfera... Bueno, en el mundo de la suspicacia, esa atmósfera tiene parado el Perú. Eso es lo que a mí me preocupa. Y seguramente que usted también, porque usted es un analista muy reconocido y se da cuenta de lo que significa toda esta atmósfera tremenda de confusiones, de fuego cruzado, de insultos, de traiciones a la patria, entre comillas, etcétera, etcétera, que causan una sensación de parálisis de la economía. Dígame, ¿quién se atreve hoy día o qué nuevo contrato estamos negociando en el Perú? ¿Qué nueva inversión importante y trascendente hay hoy en el Perú? ¿Quién la va a hacer? La Contraloría que te mira, la OIF que te sigue, en el Congreso una persona desaforada gritándote, insultándote. En fin, un mundo o submundo que hace que haya una parálisis total de la inversión pública y privada. Porque yo puedo entender la privada, ok, porque no hay confianza, pero la pública está parada por este factor de la sospecha permanente y la suspicacia. Pues, ¿no? Como está la hermana, como me saludó porque apareció una foto, ¿no? Entonces todo se convierte en factor de sospecha. Eso es lo que yo le llamo una actitud irresponsable. Pero hay digamos, algo concreto que es, digamos, para que uno sospeche que es todo este escándalo de corrupción de Odebrecht. O sea, bueno, eso pues, pone... Pero en este caso, ¿qué tiene que ver Odebrecht? No, ahí no tiene nada que ver, pero digamos, pues, hay... Claro. No es que las personas, de alguna manera, por majaderas estén... No tiene usted razón, pero esto no tiene nada que ver con Odebrecht. Esta es una necesidad que está estudiada hace mucho tiempo y ahora salen unos
pilotos jubilados a decir, no, que los vientos, que los cerros. Oye, cualquier aeropuerto en el Cusco tiene vientos y cerros. El actual aeropuerto es más peligroso que cualquiera, porque usted tiene que entrar así y meterse dentro de la ciudad, porque está en medio de la ciudad, rodeado de cerros. Entonces, no me diga, pues cualquier aeropuerto de los Andes es así, en cualquier ciudad de los Andes. Ahora, ¿cuál es digamos, el futuro político el ministro Vizcarra después de la interpelación? Es decir, ¿qué peso le ve usted políticamente al ministro después de esto? Yo lo que vi, y estuve presente en la presentación de la comisión permanente, que él dio respuestas satisfactorias. De verdad que las dio satisfactorias. Yo he estado sentado junto a congresistas que después los he visto criticar, pero en ese momento a mí me dijeron, cara a cara, oye, está claro este tema. Yo lo escuché, que no estoy inventando nada. No doy los nombres para proteger a los inocentes, pero así es. Cuando salió la bendita foto, ¿no? ¿Recuerda usted esa foto que sacó el diario Correo? Entonces ya otra vez saltan todas las alarmas de nuevo y crean este ambiente que yo creo que hay que apaciguarlo, ¿no? No creo sinceramente que haya pues, una cuestión dolosa de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que han querido, quizás no con la perfección que han debido hacer, corregir un error heredado. Puede ser la verdad. Ok, entonces usted considera que el ministro de alguna manera no está políticamente afectado por esto, es decir, puede seguir siendo ministro. Bueno, sí, yo no creo que vaya a prosperar. Porque muchos le dicen que digamos, está de alguna manera enervando también su función de vicepresidente. Es decir, siendo ministro y con tanto cuestionamiento, el día que, Dios no lo quiera, le toque ser vicepresidente... Es que los cuestionamientos son exagerados. Están claramente exagerados, están exacerbados, están, yo qué sé, están exaltados algunos. Ok, nos queda claro entonces cuál es su posición. Sí, sí. Pasemos a otro tema. Y la digo con toda claridad, sí, sin ningún problema. Me queda absolutamente claro y también a los televidentes. Pasemos al tema de Venezuela. Es un tema en el cual usted está bastante comprometido. Sí. Han habido declaraciones del presidente Maduro en contra del presidente Kuczynski. Esas declaraciones se basan en unas también declaraciones que él hizo en la Universidad de Princeton. Sí. Y se ha creado una crisis diplomática. ¿Le parece bien cuál ha sido la reacción de la Cancillería? Sí, yo creo que la Cancillería tenía una posición correcta, moderada, prudente, llama al embajador, ante la insolencia procaz, ¿no? de la Canciller y del mismo Nicolás Maduro, que no ha parado, ¿no? ¿Y cómo se pueden sostener relaciones diplomáticas con un país cuyo jefe de Estado, cuya canciller, digamos, tienen este tipo de declaraciones, además que son reiterativas? No es la primera vez. Cuando Alan García estuvo en la presidencia, en ese momento estaba Hugo Chávez y también era pues algo que nunca ha visto, o sea, no había precedente ante ese tipo Pero el desnivel lo ponen ellos, ¿no es cierto? Ya sé, entonces, pero ¿cuál es el sentido de tener relaciones diplomáticas con un país cuyo presidente tiene esa actitud verbal contra nuestras autoridades? Yo no sé si hay un segundo paso de ya ante la llamada en consulta, ya el retiro del embajador, por lo menos temporalmente. La Cancillería manejará eso con la prudencia y experiencia que tiene. Pero creo yo que el presidente Kuczynski, que no tiene que ponerse boca a boca con este sujeto, ¿no? Pero creo que sí haría bien en liderar una actitud continental contra la dictadura de Maduro. Ahí habría que, voy a fungir de abogado del diablo, ¿cuál es el límite entre la intervención en los asuntos externos de otros países y ese liderazgo a favor, digamos, de una posición política que evidentemente no es la que actualmente está en Venezuela en el poder? ¿Cuál es el límite? Es que mira, es un gobierno que viola los derechos humanos, que mete preso a sus opositores políticos, que somete a torturas a los jóvenes, que virtualmente le ha quitado toda capacidad a su propia Asamblea Nacional, que ha despojado al alcalde de Caracas de funciones y se ha puesto un monigote encima de él y ahí lo mete preso, que el líder de la oposición lo meten, ya van 3 años en la cárcel. Eso es una dictadura en todo el sentido de la palabra. Claro, pero para que eso sea así, sí, debe haber algún tipo de reconocimiento oficial de algún organismo internacional, la OEA, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General, que, digamos, diga, ¿no es cierto?, formalmente que eso sucede. Eso no ha sucedido. Bueno, la OEA lo ha dicho a través de su secretario general, señor Almagro, ¿no? Y ha recibido por respuesta los más tremendos agravios que puedan darse en el mundo diplomático contra Almagro, ¿no? Pero no hay ninguna, digamos, es cierto. Y Almagro era el canciller del Uruguay, ¿no es cierto? Nadie puede decir que era un hombre de derecha ni conservador, todo lo contrario. Pero no hay nada, digamos, no hay ningún tipo de mecanismo legal. Por ejemplo, la carta puede ser aplicable, perfectamente. Pero no se aplica. Pues. Bueno, ¿Por qué no se aplica si es que efectivamente hay una dictadura? Lo que pasa es que hay una serie de, vamos a decir así, de remilgos diplomáticos, ¿no? que impiden tomar decisiones a otros países. Y también no es menos cierto que Maduro y Chávez antes, no hablamos de la corrupción de Odebrecht, ¿no? Y acá podemos hablar de la corrupción de la dictadura venezolana, de la chavista, que se compró a gobiernos regalándoles petróleo. ¿Cierto o no? Sí, bueno. Grandes países o pequeños países de Centroamérica comprados con una cuota petrolera mensual. Entonces, diga lo que diga Venezuela, ellos votan a favor. Haga lo que haga, votan a favor de Venezuela. Claro, pero ese es parte del mecanismo de la institución. Eso coacta, ¿no? Por ejemplo, la OEA, ¿no? Coacta otro tipo de organismos que podrían decirlo. UNASUR lo tenían también en un puño, ¿no? Con Kirchner, con Evo Morales, ¿no? Ahora un poco se ha liberado el tema, ¿no? Porque ha cambiado la correlación política en el continente. Samper, que hacía lo que Maduro quería, ¿no? Y que le convalidaba cualquier barbaridad y mandaba, solo aceptaban observadores de UNASUR que decían que todas sus decisiones eran perfectas. Entonces, menos mal que eso está cambiando. Por eso yo digo, el presidente Kuczynski podría liderar perfectamente una actitud continental contra ellos. Y el propio Parlamento, nuestro Parlamento, tomando alianzas o acuerdos con otros parlamentos, que a veces tenemos más libertad de los propios ejecutivos, podemos tomar una iniciativa en ese sentido. Ya hemos hablado algo con la gente de Chile, ¿no? Y de otros países, estamos tomando los contactos para hacer este frente parlamentario contra el atropello. No es posible que, fíjese, acá vamos a tener el jueves una interpelación. En Venezuela no se puede hacer. El Parlamento ha censurado a ministros y saca un dictamen, no vale esta censura, punto. Váyase usted al diablo. Y el ministro se queda y le dan más poderes todavía. Eso pasa allá. Lo cuento para que veamos nuestro mecanismo parlamentario, que a veces algunos alarman, pero es un mecanismo parlamentario, democrático, finalmente. Todo el derecho a hacerlo, me parece bien, ¿no? Ahora que las preguntas algunas sean media monces es otra cosa, pero como procedimiento es correcto. Pero en un país hermano como Venezuela no se puede hacer eso. Los ministros mandan al diablo a la Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso, y no van. Claro, pero mientras no exista un organismo internacional que, digamos, avale una posición frente al gobierno venezolano, lo que nosotros podamos hacer o liderar contra el gobierno de Venezuela podría tomarse como una intervención en los asuntos internos de Venezuela. Cuando hay derechos humanos no hay intervención. Cuando hay una crisis humanitaria no hay intervencionismo. Eso es el derecho de los pueblos hermanos de poder hacer. De los pueblos sí, pero digamos, de los gobiernos bueno, en pronunciarse... Pero también de los gobiernos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Defender los derechos... Oiga, si hay organismos multilaterales que critican a veces políticas económicas, o en este caso, ¿qué más que presos, muertos y torturas? ¿Qué más que eso? O sea, ¿qué cosa más podemos esperar? ¿No? Ya un genocidio total, ¿no? Eso. Espero que esta dictadura caiga lo más pronto posible. Y va a caer, debería caer por la fuerza de las urnas, como ya cayó la vez pasada. Pero cierran toda posibilidad de la votación. No permitan que el pueblo venezolano se exprese electoralmente para sacar a este gobierno. Ya vio usted que el revocatorio lo mecieron y ya pasó y acabó. Congresista, no podía terminar la entrevista sin preguntarle qué está pasando en el APRA, que se han, digamos, postergado varias veces las elecciones para la gran asamblea que tienen para elegir al
secretario general del partido. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esas demoras, esos aplazamientos constantes que ya generan de alguna manera cierta incertidumbre, ¿no? Estoy absolutamente en contra de todas esas postergaciones. Yo he sido quien hace más de casi 3 años, ¿no? Hemos estado reclamando la realización del Congreso Nacional. Por diversas razones de orden interno que no, a mi juicio, no son justificables, se ha ido esto postergando. Ahora, ya hay una fecha que hemos definido, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 de mayo. De mayo, o sea, y estamos cerca. Esta es la directiva que ya se emitió ayer, precisamente, para llevar adelante todo el proceso de elección de delegados, etc. Claro, hay algunos defectos, sin duda. En fin, no los voy a ventilar públicamente, pero le puedo decir en la parte positiva del tema, ya está, se ha puesto el aviso en el peruano, está la directiva, el miércoles empieza la inscripción de delegados, iremos a un proceso lo mejor posible para elegir nuevas autoridades. ¿Usted se va a presentar? No creo, sinceramente. ¿Sabe por qué? Porque hay que hacer un impulso renovador del partido, ¿no? Eso es en lo que yo creo, ¿no? En fin. ¿Usted tiene algún, digamos, ya que no se va a presentar o no cree que se va a presentar, tiene alguna persona que se identifique, con la cual se identifique? Todo el mundo sabe que yo estuve apoyando a Enrique Cornejo en un momento dado, ¿no? Ahora las circunstancias no son favorables a Cornejo por las razones de conocimiento público, pero posiblemente esa candidatura no pueda subsistir, digamos, en estas circunstancias. Pero bueno, vamos a ocultar el tema, ¿no? Cómo se puede hacer para avanzar en un proceso y devolverle a la institucionalidad. El partido acaba de estar en el Congreso de la Internacional Socialista en Cartagena, Colombia. Hemos hecho un buen papel, una presencia importante, se han adoptado mociones de carácter continental interesantes. Estamos programando un evento de partidos en Lima. Se va a realizar acá en el Congreso, el 3 y 4 de mayo, como antesala al Congreso Nacional del partido. Así que van a venir algunas personalidades interesantes de América Latina. Sería un relanzamiento del partido después, digamos, de 2 periodos en los cuales no ha tenido mucha suerte electoral. Bueno, hace 10 años ganamos las elecciones, sí, ¿no es cierto? ¿No? Pero hace 10 años. Bueno, también unas son de cal y otras son de arena. Son usos de la guerra, el vencer y el ser vencido. Lo importante es entender eso, no como el autoritario, totalitario, que gana la elección y nunca se quiere ir. Entonces inventa reelecciones, mete presos a los rivales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, congresista, ha sido un placer tenerlo en el programa. Encantado. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Volvemos después de la pausa para despedir el programa. Muchas gracias. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta en una siguiente emisión de Pulso Parlamentario.